emociones no siempre estuvo de moda. Para nada. El conductismo, que dominó la psicología durante décadas, las evitaba porque no se podían medir en un laboratorio. No puedes ver la tristeza, solo ves a alguien llorando, ¿no? Claro, era demasiado mentalista para ellos. Y los primeros enfoques cognitivos estaban tan centrados en el pensamiento lógico, en el cerebro como un ordenador, que las emociones les parecían, pues eso, ruido. Exacto. Ese ninguneo inicial hizo que, cuando por fin se empezaron a estudiar en serio, cada uno lo hiciera a su manera. Claro, cada uno por su lado. Unos desde la biología, otros desde la conducta, otros desde la cognición. Y cada uno con su propio lenguaje. El resultado es que a día de hoy es un auténtico cacao. No hay una única definición que todo el mundo acepte. Vale, no hay una definición única, pero sí parece que hay un acuerdo en que cualquier emoción tiene como 4 ingredientes básicos, ¿no? 4 pilares para entenderla. Eso es. Son como las 4 patas de la mesa. La primera son los cambios fisiológicos. El cuerpo. El cuerpo, sí. Piensa en el miedo. El corazón se dispara, sudas, la respiración se agita. Cada emoción parece tener su propia firma en el cuerpo, cambios en el sistema nervioso, hormonales y sobre todo en la cara. La expresión facial es un canal de comunicación directo. Pero espera, eso me genera una duda. A veces siento envidia o culpa y no noto que me suden las manos ni se me acelere el corazón. ¿Significa que no son emociones de verdad, según esta visión? Buena pregunta. Y es justo la crítica que hacía un psicólogo clave, Richard Lazarus. Él señalaba que no todas las emociones, especialmente las más complejas, vienen con un terremoto fisiológico evidente. Así que es una pata importante de la mesa, pero no la única. Entiendo. La segunda pata es la tendencia a la acción o afrontamiento. Es decir, lo que la emoción te empuja a hacer. Justo. El miedo te empuja a huir, la ira a atacar, la curiosidad a explorar. Para psicólogos como Nico Frillada, esto es el corazón de la emoción. La emoción es sobre todo una preparación para actuar y resolver algo importante para nosotros. Suena lógico, pero a la vez me parece un poco tramposo. Si, como decíamos antes, puedo estar furiosa con mi jefe y no mover un músculo, ¿dónde está esa tendencia a la acción? ¿Se puede tener y que no se vea? Ahí has dado en el clavo de la crítica. Investigadores como Ortoni, Clore y Collins dicen que esa tendencia es opcional. Ah, vale. Puedes sentir una emoción intensísima y reprimir por completo la acción. Por eso nos vamos a la tercera pata, el sentimiento. La experiencia subjetiva. Correcto. Es lo que pasa por dentro de nuestra cabeza. Es lo que queremos decir cuando soltamos un «estoy triste» o «me siento eufórica». Es una señal interna que nos dice «oye, presta atención a esto». Esta es la que todos reconocemos, la parte consciente. Pero me imagino que también tiene sus problemas para estudiarla, ¿no? Porque depende de que yo te cuente lo que siento. Claro. Y podemos mentir, exagerar o simplemente no saber ponerle palabras. Por eso, aunque es el componente más estudiado, siempre se coge con pinzas. Mm, Y esto nos lleva a la cuarta y última pata, el sistema de análisis y procesamiento de la información. La idea, propuesta por ese mismo grupo de Ortoni, Clore y Collins, es que las emociones son el resultado de cómo valoramos una situación. A ver que no reaccionamos al mundo, sino a nuestra interpretación del mundo. si lo pillo. 2 personas ven un perro grande. Una piensa, qué mono, quiero acariciarlo, y siente alegría. La otra piensa, me va a morder, y siente pánico. Mismo perro, distinta interpretación. Distinta emoción, exactamente. Y por eso hay emociones más cognitivas que otras. ¿Cómo? El asco ante algo podrido es casi un reflejo, muy poco cognitivo. La vergüenza, en cambio, requiere un análisis complejo sobre normas sociales, sobre lo que otros pensarán de nosotros, es pura cognición. O sea que el lío viene de que según a qué psicólogo le preguntes, te dirá que la pata más importante es una u otra. Básicamente, de ahí viene todo el debate. Vale, para entender el caos actual, viajemos al pasado, porque estas ideas no salieron de la nada. Los textos nos llevan a los filósofos griegos. Y el punto de partida es alucinante, porque Aristóteles, hace más de 2000 años, ya dijo cosas que hoy nos parecen modernísimas. Ah, sí. A diferencia de su maestro Platón, que separaba tajantemente la razón de la pasión, Aristóteles las veía como una unidad. Defendía que nuestras emociones dependen de lo que creemos y de lo que esperamos que pase. Es decir, que tienen un componente racional. Qué fuerte. Es el abuelo de las teorías cognitivas. Se adelantó miles de años a la psicología moderna. Pero su idea no fue la que triunfó, ¿verdad? Ganó la de Platón. Por goleada.
Lo que dominó el pensamiento occidental fue el racionalismo, heredero directo de Platón. La idea es simple. La razón es lo superior, lo que nos hace humanos. Las emociones, las pasiones, son algo inferior, casi animal. Que hay que controlar. Exacto. Hay que someterlas con la razón. De Platón también nos viene su famosa división de la mente en tres partes: la cognitiva, la apetitiva y la afectiva, que es el origen de la distinción actual entre cognición, motivación y emoción. Y después de esta época de la razón lo es todo, llegaron pensadores con ideas nuevas. ¿Qué aportaron los empiristas? Pues aportaron piezas clave del puzzle. Thomas Hobbes, por ejemplo, lanzó la idea del hedonismo, que nos movemos buscando el placer y evitando el dolor. Algo que hoy nos parece obvio. Obvio, pero fue fundamental para entender la motivación detrás de las emociones. Y John Locke, el padre del empirismo, habló de asociacionismo, la idea de que aprendemos a sentir asociando cosas. ¿Como el perro de Pavlov? O es un precursor, sí. Si de pequeño te muerde un perro, asocias perro con dolor y miedo, y esa respuesta emocional se queda grabada. ¿Y Hume qué añadió a la mezcla? David Hume le dio otra vuelta de tuerca. Dijo que sí, que hay una agitación física, lo que él llamaba espíritus animales, pero que la clave está en que esa agitación viene de una interpretación, de una idea de placer o de dolor. ¿Otra vez la cognición? De nuevo la cognición. Y luego, claro, llegó René Descartes con su famoso pienso, luego existo, y su dualismo mente-cuerpo. El que dijo que mente y cuerpo eran dos cosas separadas que de alguna manera interactuaban. Justo. Para él, las emociones eran un fenómeno curioso. Creía que eran producto del cuerpo, de esos espíritus animales que movían los músculos y agitaban los órganos. Y la mente solo miraba. El alma racional lo único que hacía era percibir esa conmoción corporal. Y lo fascinante es que esta idea de que la emoción es la percepción de nuestros cambios corporales es en esencia la misma que propondrá un psicólogo llamado William James 2 siglos después. ¡Ostras, qué conexión! Es alucinante. Vale, de la filosofía damos un salto mortal hasta Charles Darwin, que lo cambió absolutamente todo. Lo puso todo patas arriba. Su libro, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, fue una bomba. Su idea central es brutalmente simple y potente. Las expresiones emocionales no son un capricho humano. Son herramientas para la supervivencia. Exacto, que hemos heredado de nuestros ancestros animales. Ver a un perro enseñar los dientes cuando está enfadado y a una persona hacer un gesto similar no es casualidad. Es una prueba de la continuidad evolutiva. Y propuso 3 principios para explicar cómo funcionan estas expresiones que, según las fuentes, siguen siendo válidos hoy. Siguen siendo la base de todo. El primero es el de los hábitos útiles asociados. Hábitos útiles. La idea es que un gesto que hoy es solo expresivo, en su origen tuvo una función práctica. Enseñar los dientes era el paso previo a morder. Con el tiempo, ese gesto se asoció tanto con la ira que se convirtió en la expresión de la ira en sí misma. Un hábito heredado. Entendido. ¿El segundo? El principio de antítesis. Es genial. Darwin se dio cuenta de que las expresiones de emociones opuestas son también físicamente opuestas. Ah, claro. Un perro sumiso adopta la postura contraria a la de un perro agresivo. En lugar de erguido y tenso, se encoge y relaja. Es algo que vemos todos los días con nuestras mascotas. Totalmente. Mi perro cuando quiere jugar se agacha y mueve la cola, la postura totalmente opuesta cuando se pone a la defensiva. Es Darwin en estado puro. ¿Y el tercero? El tercero es la acción directa del sistema nervioso, que es un poco el cajón desastre. Viene a decir que, a veces, cuando el sistema nervioso está muy excitado, se producen expresiones de forma casi automática, como temblar de miedo o de alegría, sin que haya un hábito previo o una intención. Entonces, si Darwin nos da el porqué de las emociones, la supervivencia, la gran pregunta que queda es el cómo. ¿Cómo narices funciona esto dentro de nuestro cuerpo? Ajá, Y ahí es donde la cosa se pone interesante, con 2 teorías que chocaron frontalmente. totalmente. Es el gran combate de la psicología de la emoción. En una esquina, la teoría de James Lange, en la otra, la de Cannon Bard. Y la pregunta es, ¿qué va primero, el sentimiento o la reacción corporal? La de James Lange es la famosa idea de que estamos tristes porque lloramos y no al revés. Me vuela la cabeza cada vez que lo piensa. Es una idea radical. Lo que William James y Carl Lange propusieron, por separado, es que la emoción es la percepción de nuestros cambios corporales. A ver, la secuencia. La secuencia es 1. Ves un oso. 2. Tu cuerpo reacciona. Corazón a 1000, piernas corriendo. 3. Tu cerebro percibe esa reacción y concluye. Estoy corriendo y mi corazón late deprisa. Por lo tanto,
tengo miedo. El sentimiento es la consecuencia, no la causa. Exacto. El debate de fondo aquí es increíble. ¿Podemos, entonces, fabricar una emoción cambiando nuestro cuerpo? Si me fuerzo a sonreír durante un minuto, puedo acabar sintiéndome más feliz. Porque eso es lo que James estaría sugiriendo y es una idea potentísima. Exacto. Esa es la implicación más radical de su teoría, que se basa en varios supuestos. Que cada emoción tiene un patrón corporal único, que sin reacción corporal no hay emoción. Y que si provocas la reacción, provocas la emoción. Sí, pero entonces llegó Walter Cannon y dijo, un momento, esto no tiene ningún sentido. Y le dio la vuelta a la tortilla. Lloramos porque estamos tristes. ¿Correcto? Cannon lanzó 5 objeciones demoledoras contra la teoría de James Lynch. Por ejemplo, Dijo, por ejemplo, que los cambios en las vísceras son muy lentos y las emociones son casi instantáneas. Y que la misma reacción corporal, corazón acelerado, la tienes cuando tienes miedo, cuando estás muy alegre o incluso si has corrido para coger el autobús. No es específica. tiene sentido. Su propuesta, la teoría emergentista de las emociones, dice que el proceso es simultáneo. Ves el oso y tu cerebro, en concreto el tálamo, envía 2 señales a la vez. Una hacia arriba, a la corteza cerebral, para que sientas el miedo, y otra hacia abajo, al cuerpo, para que se prepare para la acción. La famosa respuesta de lucha o huida. La misma. Vale. De este choque de trenes entre el cuerpo primero y la mente primero, surgió un concepto intermedio, el de la activación o arousal. Sí, fue un intento de simplificar. Autoras como Elisa McDuffie dijeron, quizás no hay patrones específicos para cada emoción. Quizás solo hay una única dimensión de activación general. ¿Un continuo? Eso es, un continuo que va desde el coma profundo hasta la excitación máxima. La emoción que sientes dependería de cómo tu cerebro interpreta ese nivel de activación. Y esto encajaba con la ley de Yerkes y Dodson. Que dice que para rendir bien en una tarea necesitas un nivel de activación medio, ni demasiado relajado, que te duermes, ni demasiado ansioso, que te bloqueas. Justo eso. Pero, como ya me voy esperando, esta idea de una activación única y simple también fue criticada. Por supuesto, la realidad siempre es más compleja. Los trabajos de John Lacey fueron clave. Demostró lo que llamó fraccionamiento direccional. Suena complicado. Significa que tus distintos sistemas corporales pueden estar disociados. Tu cerebro puede estar a 1000 por hora resolviendo un problema con una activación cortical alta, mientras tu corazón está tranquilo, con una activación autonómica baja. No hay un único interruptor de activación. Es como si el cuerpo tuviera varios aceleradores distintos en lugar de uno solo. Es una buena analogía. De hecho, modelos posteriores como el de Jeffrey Gray propusieron justamente eso. Dijeron, un momento, no hay un solo acelerador en el cerebro, hay varios sistemas. ¿Cómo cuáles? Propuso al menos 3. Uno que es como un pedal de acelerar hacia las cosas buenas y las recompensas, el VAS, otro que es un freno para evitar castigos o cosas malas, el BIS, y un botón del pánico para luchar o huir cuando el peligro es inminente, el SLH. Y todo este sistema, con sus aceleradores y frenos, necesita regularse para mantener el equilibrio. El concepto clásico es la homeostasis. Sí, propuesto por Cannon. La homeostasis es como el termostato de casa. Si la temperatura baja de 21 grados, se enciende la calefacción para volver a 21. Busca mantener un estado de equilibrio fijo, constante. Y el concepto más moderno que presentan las fuentes es la alostasis. A ver si lo entiendo. Si la homeostasis es un termostato normal, la alostasis sería como un termostato inteligente, que sabiendo que vas a llegar a las 8 y hará frío, empieza a calentar la casa a las 7:30 para que esté perfecta cuando llegues. Se anticipa. Esa es la analogía perfecta. La alostasis no busca la constancia, sino la estabilidad a través del cambio. El cuerpo no solo reacciona a los problemas, sino que predice las necesidades futuras para prepararse y ser más eficiente. El objetivo no es estar en calma, es sobrevivir. Exacto. Sobrevivir y reproducirse de la forma más eficaz posible. Y cuando este sistema de regulación se ve desbordado, es cuando aparece el famoso estrés. Exacto. El estrés es cualquier cosa que amenaza con romper ese equilibrio dinámico. El endocrinólogo Hans Selye fue quien describió la respuesta universal del cuerpo al estrés, el síndrome general de adaptación. Que tiene 3 fases. 3 fases. Primero, la reacción de alarma, el shock inicial, el alerta roja, donde el cuerpo moviliza todos sus recursos. Vale. Si el peligro continúa, entramos en el estado de resistencia, donde el cuerpo se adapta y aguanta. Pero si la situación se alarga demasiado y los recursos se agotan, llegamos a la fase de agotamiento.
que es cuando aparecen los problemas de salud. Justo. Y las fuentes mencionan un efecto del estrés que me ha parecido brutal, que el cortisol, la hormona del estrés, puede inhibir el hipocampo pero excitar la amígdala. En cristiano, ¿eso qué significa? Significa que bajo un estrés muy intenso, puede que no recuerdes conscientemente qué pasó. El hipocampo, el encargado de la memoria explícita, está apagado, pero tu cuerpo recordará el miedo y la sensación de peligro para siempre. ¡Ostras! La amígdala, la encargada de la memoria emocional, está grabando a fuego. Es la base del trastorno de estrés postraumático. Con todo esto sobre la mesa, volvemos al punto de partida. El lío para definir la emoción es monumental. Totalmente. Y aquí los textos hablan de un estudio de dos psicólogos, Klein-Gina y Klein-Gina, que es genial para entender este caos. Sí, lo que hicieron fue recopilar casi 100 definiciones de emoción, y en lugar de intentar dar una más, las clasificaron en 11 categorías diferentes según en qué aspecto ponían el foco. ¡Ah, qué bueno! En plan, vamos a poner orden. Exacto. Repasarlas es como hacer un tour por todas las maneras de entender la emoción. Pues hagamos el tour. Venga, vamos una por una. Categoría 1. La categoría afectiva, la más intuitiva, define la emoción por el sentimiento, por la experiencia subjetiva. La emoción es, ante todo, lo que sentimos por dentro. Vale, la del sentimiento en el pecho. La segunda, La categoría cognitiva, justo la contraria. Aquí la emoción nace del pensamiento, de la valoración que hacemos de la situación. Si piensas que has sido insultada, sientes ira. La cognición manda. ya tenemos el primer choque. Corazón contra cerebro. Seguimos. Tercera, la categoría basada en estímulos elicitadores. Es más simple. Define la emoción por lo que la causa. La emoción del miedo es la que se produce ante estímulos peligrosos. Ok. Cuarta, la categoría fisiológica. La emoción es la actividad de ciertas partes del cerebro. Pura biología. Vale. La quinta, la categoría emocional expresiva. Esta se centra en lo que se ve desde fuera, los gestos, la postura. Para un conductista la emoción es esa conducta observable, y punto. La sexta es la categoría disruptiva. Sí, una visión más antigua que ve la emoción como algo negativo, un proceso que nos desorganiza, que nos hace perder la cabeza. La idea de dejarse llevar por las pasiones. Exacto. Y su opuesta es la séptima, la categoría adaptativa. De herencia totalmente darwinista, ve la emoción como todo lo contrario. No es un caos, sino una herramienta para sobrevivir. Esto es un listado de ideas que se contradicen unas a otras. Nos quedan 4. La octava es la categoría multifactorial, que es la que domina hoy. Es la más sensata. Reconoce que la emoción no es una sola cosa, sino un proceso con muchos componentes. Una definición de paz y amor para que todos estén contentos. Básicamente. La novena es la categoría restrictiva, que es un intento de poner orden, de trazar una línea y decir, esto es emoción y esto otro es motivación. ¿Y la décima? La contraria, supongo. Por supuesto. La categoría motivacional, que dice que emoción y motivación son casi lo mismo, que las emociones son el motor que nos impulsa a actuar. ¿Y la última? Me la imagino. La categoría escéptica, los que, viendo este panorama, tiran la toalla y dicen, ¿saben qué? El concepto de emoción es tan confuso que científicamente no sirve para nada. Deberíamos abandonarlo. Es tremendo. A pesar de este desacuerdo total, ¿hay algo en lo que la psicología actual sí esté de acuerdo? ¿Algún terreno común? Sí, afortunadamente. Hoy nadie discute ya el carácter multidimensional de las emociones. Vale. El consenso es que la emoción no es una cosa, sino un proceso complejo que implica un desencadenante, una experiencia subjetiva, una interpretación cognitiva, una respuesta corporal, una expresión externa. Todos los componentes que hemos visto. Eso es, un impulso para actuar y como fin último, una función adaptativa. Hemos hecho un viaje increíble, desde la dificultad para definir la emoción, pasando por sus raíces en la filosofía, la revolución de Darwin y el combate cuerpo a cuerpo entre las teorías fisiológicas. Lo que las fuentes demuestran es que después de tantos siglos, el debate ya no es sobre si existen estos componentes, el pensamiento, el cuerpo, el sentimiento, la acción, sino sobre cuál es su orden y cuál es el más importante. ¿Qué pieza del dominó cae primero y empuja a las demás? Esa es la gran pregunta que sigue abierta. Y es una pregunta que nos deja una reflexión final muy potente. Exacto. Una pregunta para quien nos escucha. En las propias experiencias emocionales, ¿qué suele venir primero? ¿El pensamiento, la sensación física, la acción? Y, yendo un paso más allá, si uno pudiera entender su propia secuencia personal, ¿podría cambiar la forma en que gestiona sus emociones? Ahí lo dejamos.
Vamos a explorar 3 perspectivas que son fundamentales: la conductual, la biológica y la cognitiva. Eso es. Y no son solo enfoques académicos, son maneras muy distintas de plantearse las preguntas clave. Claro. O sea, ¿la emoción es una conducta que se aprende? ¿Es un programa biológico que ya viene grabado en el cerebro? ¿O es, en el fondo, el resultado de nuestros pensamientos? Exacto. Vamos a ver que cada una de estas orientaciones nos ofrece una pieza única de este puzzle tan complejo. Un puzzle fascinante, desde luego. Pues para empezar, vamos a desmontar la primera, la orientación conductual. ¿Cómo ve esta perspectiva a la experiencia emocional? Pues, a ver, la visión conductual se centra en lo que se puede ver, en lo observable. O sea, en la conducta pura y dura. Exacto. Para ellos, una emoción no es tanto un sentimiento interno, algo que no podemos medir, sino que es un conjunto de respuestas motoras, fisiológicas, que sí se pueden medir, y sobre todo, que se pueden condicionar. Entiendo. La idea central entonces es que las emociones se basan en respuestas que son innatas, incondicionadas, y que a través del aprendizaje, pues le pasan sus propiedades a estímulos nuevos. Justo. Por eso su foco principal de estudio ha sido siempre el miedo y la ansiedad. Porque son más fáciles de analizar con las leyes del aprendizaje en un laboratorio, supongo. Precisamente. Y esto nos lleva a un modelo que ha sido clave para entender todo esto, el modelo de los 2 factores de Mower. Es fundamental para explicar la ansiedad y las fobias. Vale, pues vamos a desgranarlo. ¿Cómo funciona? Pues mira, el modelo postula que una conducta fóbica se aprende en 2 fases. 2 fases. Sí. Primero, por condicionamiento clásico. Imagina un estímulo que al principio es neutro, como ver un perro. Vale. Y ese estímulo se asocia con algo muy negativo, un evento aversivo, como que te muerda. Uf. Pues ese estímulo, el perro, que era neutro, se convierte en un estímulo condicionado, que ya, por sí solo, provoca una respuesta de miedo. Vale, esa primera parte se entiende. Es la asociación directa. Pero, ¿y la segunda fase? La segunda es por condicionamiento operante. Ahora, el estímulo que te da miedo, el perro, se convierte en una señal para una respuesta de evitación. Como cruzar de acera para no encontrártelo. Exactamente. Y el alivio inmediato que sientes al evitar ese miedo, al cruzar la calle, actúa como una recompensa potentísima. Claro. Ese alivio refuerza y mantiene la fobia a largo plazo. Por eso no desaparece. Entiendo. La propia evitación alimenta el miedo. Pero los modelos que vinieron después empezaron a reintroducir la mente en la ecuación, ¿no? Correcto. Se dieron cuenta de que las variables que no se ven, las no observables, eran importantes. O sea, los factores cognitivos. Eso es. Autores como Bandura señalaron que para que se produzca este aprendizaje emocional debe existir una conciencia de la relación entre los estímulos. No es tan automático. No, el sujeto se autoactiva con sus propios procesos cognitivos. Se pasa de un simple esquema de estímulo-respuesta a un modelo que ya considera un control central de las reacciones emocionales. Arquitectura de nuestro cerebro. Y todo empieza con 2 figuras clave. Sin duda, Darwin y William James. A ver, cuéntanos. Darwin nos legó la idea de la continuidad evolutiva de las expresiones emocionales y propuso que hay un conjunto de emociones primarias y universales. Como la ira, el miedo, la alegría. Esas son. Y por su parte, William James invirtió la lógica tradicional. La famosa frase de no corremos porque tenemos miedo, sino que sentimos miedo porque percibimos los cambios corporales asociados a correr. Esa misma. Le dio la vuelta a todo. La emoción es la percepción de la respuesta del cuerpo. Y esto nos lleva directos al cerebro. ¿Cuáles fueron las primeras teorías sobre el cerebro emocional? Pues el trabajo de Cannon fue un punto de partida, porque proponía que había centros específicos en el sistema nervioso central. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, James Papez desarrolló su famosa teoría del circuito de Papez. ¿Y qué decía? Pues diferenciaba un canal del pensamiento, para los datos sensoriales, y un canal del sentimiento, para la experiencia subjetiva. Vale. Y más tarde, MacLean amplió estas ideas con su concepto de cerebro visceral y situó al hipocampo como un centro clave de integración de todo esto. Pero la ciencia avanza y la idea de que hay un único circuito de la emoción hoy se considera una simplificación, ¿verdad? Exacto, una simplificación. La investigación moderna, como destaca el neurocientífico Joseph Ledoux, muestra un panorama muchísimo más complejo. Ya no se habla de un solo circuito. No. Se estudia el papel de estructuras específicas.
Y en el caso del miedo, la estructura protagonista es sin duda la amígdala. Hablemos de la amígdala y del condicionamiento del miedo. A ver, la investigación de Leduc con animales demostró que el núcleo lateral de la amígdala es el punto de convergencia. El lugar donde se junta todo. Justo. Es donde la información de un estímulo neutro, por ejemplo un tono, y un estímulo aversivo, una descarga, se asocian. Allí es donde se forja la memoria del miedo. ¿Y cómo se traduce esto a la emoción humana? Pues las técnicas de neuroimagen confirman que el papel de la amígdala en humanos es el mismo. Vaya. Y lo más interesante es que se activa incluso ante estímulos subliminales, que no vemos conscientemente. Lo que apoya la existencia de esa vía subcortical rápida para detectar amenazas, ¿no? Exacto. Y esto nos lleva a una distinción que es fundamental en la memoria. La diferencia entre lo que recuerda la amígdala y lo que recuerda el hipocampo. Precisamente. Los estudios de lesiones cerebrales lo demuestran de una forma clarísima. A ver. Una persona con la amígdala lesionada no puede aprender una respuesta de miedo. Le asocias un sonido a una descarga y su cuerpo no reacciona. No tiene miedo. No, pero te puede explicar verbalmente qué situación debería ser peligrosa. Te dice, sé que después de este sonido viene la descarga. Lo sabe, pero no lo siente. Qué curioso. ¿Y si la lesión es en el hipocampo? Ocurre lo contrario. Muestra la respuesta fisiológica de miedo, el corazón se le acelera, suda, pero no tiene memoria consciente de por qué. No sabe explicarlo. Increíble. Entonces, la amígdala gestiona la memoria emocional implícita, la del cuerpo. Eso es. Y el hipocampo, la memoria explícita o declarativa, la que podemos contar. Su interacción crea la experiencia emocional consciente y completa. Entendido. La amígdala es un sistema de alerta rápida, pero por suerte no siempre reaccionamos de forma automática. Y ahí es donde entra en juego el córtex prefrontal. Así es. El córtex prefrontal, CPF, es esencial para las respuestas emocionales más, digamos, deliberadas. Actúa como un modulador. ¿Como un freno? Sí, a menudo ejerce un efecto inhibitorio sobre la actividad de la amígdala. Exploremos sus funciones. Empecemos por el significado de las recompensas y la regulación de la conducta. Vale, pues el córtex orbitofrontal, COF, está implicado en aprender el valor emocional y motivacional de los estímulos. O sea, si algo es bueno o malo para nosotros. Sí, y es clave en el control emocional inhibitorio. Nos permite cambiar de conducta cuando un estímulo deja de ser gratificante. Y junto con el córtex ventromedial. Junto con el córtex ventromedial CVM, regula los patrones de conducta según las normas sociales. Y aquí es donde se pone realmente interesante. La conexión entre la emoción y la toma de decisiones. Esto nos lleva a la hipótesis del marcador somático de Antonio Damasio. Una de mis favoritas. Propone que nuestras corazonadas son señales biológicas reales. O sea que el me da mala espina tiene una base científica. Totalmente. Las experiencias pasadas marcan las situaciones con respuestas corporales emocionales, y el CVM y el COEF procesan estas señales inconscientes para guiar nuestras decisiones de forma adaptativa. Si este sistema falla, la persona es incapaz de aprender de la experiencia. Vaya. Y para cerrar esta sección, ¿cuál es la función del córtex cingulado anterior? El córtex cingulado anterior, el CCA, es un centro de integración. Integra información visceral, atencional, emocional. ¿De todas partes? El gran coordinador. Se le considera crucial para la experiencia consciente de la emoción. Bien, hemos cubierto la conducta y la biología. Es el turno de la tercera gran perspectiva, la orientación cognitiva. Este enfoque sitúa el pensamiento y a la interpretación en el epicentro del proceso emocional. La premisa aquí es fundamental y lo cambia todo. Las emociones son activadas por la valoración cognitiva. El famoso appraisal. Eso es. Es decir, por la evaluación que hacemos de los acontecimientos en función de su relevancia personal. O sea que no es lo que pasa, sino lo que pensamos sobre lo que pasa. El significado que le atribuimos a una situación es el principal determinante de la emoción que sentimos. Esta perspectiva aborda directamente esa relación entre la activación fisiológica y nuestra interpretación de esa activación, ¿no? Correcto. Un trabajo fundamental aquí es la teoría bifactorial de Sachter y Singer. ¿Y qué sostiene esta teoría? Sostiene que la activación fisiológica, el corazón a 1000, es indiferenciada, es la misma para todo, y nos da la intensidad de la emoción. La potencia, digamos. Sí. Sin embargo, es la etiqueta cognitiva que le ponemos a esa activación lo que determina su cualidad. Si la interpretamos como alegría, como ira o como miedo. Exacto. La teoría de Mandler es parecida. A ver. La emoción comienza con una interrupción cognitiva.
algo que rompe nuestras expectativas, y eso genera activación. La interpretación posterior de esa activación define la emoción. La conclusión es clara, entonces. Es clara. Sin evaluación, no hay emoción. Y esto nos lleva de lleno a las teorías de la valoración o appraisal. El concepto de valoración es el núcleo de este enfoque. La pionera fue Magda Arnold. ¿Y qué propuso ella? Propuso que la primacía la tiene el juicio inmediato y directo que hacemos sobre si algo es bueno o malo para nosotros. Un juicio casi instintivo. Casi. Y estas valoraciones se producen en distintos niveles, como describe el modelo de Lazarus, que es más complejo. La teoría cognitivo-motivacional-relacional de Lazarus. A ver, ¿qué distingue este modelo? Pues distingue dos procesos clave. Primero, la valoración primaria. Donde nos preguntamos, ¿es esto relevante para mí y para mis metas? Exacto. Y si la respuesta es sí, pasamos a la segunda fase, La valoración secundaria. donde evaluamos qué puedo hacer al respecto, cuáles son mis opciones de afrontamiento. Y de la combinación de ambas sale la emoción específica. Precisamente. Hay un modelo más reciente y aún más detallado, el de Scherer, que ve la emoción como un proceso de sincronización de múltiples componentes. Sí, el modelo de Scherer es muy completo. Define la emoción como un episodio dinámico que implica cambios sincronizados en 5 subsistemas. 5. 5. El cognitivo, el neurofisiológico, el motivacional, el expresivo instrumental y el de sentimiento subjetivo. Vaya. Y su componente cognitivo funciona como una secuencia de chequeos o verificaciones, ¿no? Exacto. Es una secuencia jerárquica de chequeos de evaluación de estímulos que va de lo simple a lo complejo y sigue un desarrollo, digamos, ontogenético. A ver, explícanos esa secuencia. Pues mira, primero se evalúa la relevancia y la novedad. Esto genera sorpresa. El primer filtro. Luego, las implicaciones. Si es placentero o displacentero. Y eso genera atracción o aversión. Vale. Después, el potencial de afrontamiento. Si podemos controlarlo o no. Y esto diferencia, por ejemplo, la ira de la tristeza. Entiendo. La ira es cuando crees que puedes hacer algo y la tristeza cuando no. Justo. Y finalmente, el significado normativo. Si es compatible con nuestras normas sociales y nuestro autoconcepto. Y de ahí surgen emociones como la culpa, el orgullo o la vergüenza. Después de explorar estas formas de entender la emoción, parece lógico cerrar con un concepto que busca aplicar todo este conocimiento, la inteligencia emocional. Sí, no es tanto una teoría sobre cómo funcionan las emociones. Es más bien un marco sobre cómo usarlas, ¿no? Eso es, un marco sobre cómo utilizarlas de forma óptima y adaptativa. Se define como la habilidad para percibir, comprender, usar y regular las emociones en uno mismo y en los demás. Y el modelo fundamental propone 4 habilidades clave. Así es, el modelo de Salovey, Meyer y Caruso describe 4 capacidades básicas como si fueran peldaños de una escalera. Vamos una por una. La primera, la base, es la percepción de las emociones, ser capaz de identificarlas. En uno mismo y en los demás. Claro. La segunda es la facilitación emocional del pensamiento, usar las emociones para pensar mejor. Interesante. La tercera es la comprensión emocional, entender de dónde vienen, cómo evolucionan. ¿Y la cuarta, la cima de la escalera? La regulación emocional, ser capaz de gestionarlas de forma constructiva. En esencia, entonces, se considera que las personas con una alta inteligencia emocional tienen un pensamiento más flexible, se aceptan a sí mismas y a los demás y establecen relaciones más gratificantes. Exacto. Viven mejor. En resumen. Entonces, después de este recorrido por las orientaciones conductual, biológica y cognitiva, ¿cuál es la gran conclusión? Parece que, más que excluyentes, son lentes distintas para observar un mismo y complejo proceso. Esa es la idea central. Cada perspectiva ilumina una faceta diferente. Son complementarias. Totalmente. La conductual nos muestra cómo la experiencia moldea nuestras respuestas. La biológica revela sus profundas raíces evolutivas y su maquinaria neuronal. Y la cognitiva destaca el inmenso poder de nuestra interpretación. El poder de la construcción de significado. Exacto. Las 3 son necesarias para tener la foto completa. Y para terminar, una reflexión que se extrae de las fuentes. Ante un estresor, la amígdala puede influir en el procesamiento cortical desde las primeras etapas, mientras que el córtex solo puede influir en la amígdala en etapas posteriores.
Sí. ¿Qué podría implicar esta asimetría sobre el diálogo constante o quizás el conflicto ocasional entre nuestras reacciones automáticas y nuestros pensamientos conscientes?